Hoy tenían una programación de otra clase, pero por motivos personales hemos hecho un cambio y hoy se va a dictar esta clase que es neoplasias dérmicas. ¿Ok? Bien, con este tema nos referimos a todos los tumores que se desarrollan como resultado de la proliferación de uno o más componentes de la piel. Y como en toda parte de la economía del cuerpo humano, estos tumores pueden tener un comportamiento benigno o maligno. Los tumores benignos se van a clasificar de acuerdo pues al origen de cada estructura celular, ¿no? Por ejemplo, los tumores epidérmicos benignos, tenemos a la queratosis seborreica, al cuerno cutáneo, al nevus epidérmico. Los tumores tipo quistes, tenemos el quiste epidérmico, el milium, el quiste triquilemal. Los tumores que se originan en melanocitos, tenemos el nevus adquirido común o el nevus melanocítico congénito. Los tumores de origen anexial, aquí tenemos la hiperplasia sebácea, los siringomas, el tricoepitelioma. En los de origen vascular vamos a tener tumores benignos como el hemangioma, que es muy común en la infancia, o el granuloma piógeno, que también es bastante común. Y otros tumores como de origen neuroendocrino, muscular o adiposo. Aquí tenemos algunas imágenes, ejemplos de lo que hemos hablado. La queratosis seborreica la vamos a desarrollar un poquito más porque es uno de los tumores, es el tumor benigno más común y vamos a ver que hay distintos tipos. Luego el granuloma piógeno, como vemos en una palma, es un tumor benigno de origen vascular que suele salir en zonas sacrales, en los dedos, periunguiales o en los labios, usualmente en niños o en embarazadas. El cuerno cutáneo, ¿no? Que es una proliferación de queratina, ¿no? Que da ese aspecto de cuerno y que en la base pues, puede tener una queratosis seborreica, una actínica, una verruga o hasta un carcinoma epidermoide. Los nevos, que también vienen a ser proliferaciones de la célula névica y por lo tanto también son considerados neoplasias. El hemangioma infantil, que lo vemos desde los primeros días de vida en los niñitos, y que es un tumor de origen vascular también de origen benigno, y las distintas variedades de quistes que también podemos tener considerados en la clasificación. La queratosis seborreica es la neoplasia benigna más común, aparece en la cuarta década de la vida, pueden ser solitarias, pueden ser múltiples, tienden a ser pigmentadas con una superficie verrucosa, aterciopelada o rugosa, no afectan nunca las mucosas, no afectan las palmas, no afectan las plantas y su importancia en poder identificarlas es que pueden simular neoplasias melanocíticas, pueden simular un melanoma, como las que vemos aquí abajo, ¿no? Entonces, de ahí a obtener la experiencia evaluando estas lesiones para poder diferenciarlas, identificarlas y diferenciarlas. Y en cuanto a tratamiento, los tratamientos son simplemente por estética, eh, destructivos de la lesión. Se puede utilizar crioterapia, electrofulguración, afeitado de la lesión también. En realidad el tratamiento, como mencionamos, es más una cuestión estética y no requieren tratamiento, ¿no? En sí. Luego tenemos a los tumores malignos. Dentro de los tumores malignos tenemos el más común, que es el cáncer de piel no melanoma, que incluye el carcinoma vasocelular y el carcinoma epidermoide. Luego tenemos el melanoma, que es de origen de células névicas, como hemos dicho. Y luego tenemos tumores linfoproliferativos, como los linfomas TOB, de origen vascular, como los angiosarcomas o el sarcoma de Kaposi, de otros orígenes a distancia, como las metástasis cutáneas, que pueden ser de mama, pulmón, dentro de las más frecuentes, y de otros tejidos, como tejido anexial, muscular o adiposo, que también pueden dar neoplasias malignas. Vamos a revisar algunas lesiones premalignas, no pigmentarias, como la queratosis actínica o la queratosis senil. Y vamos a revisar también el cáncer de piel no melanoma, el melanoma y algunos linfomas, pero tenemos seminario de linfomas, por eso es que la revisión de linfomas va a ser más pequeña. Bien, hablemos un poquito de las longitudes de onda.
de la radiación ultravioleta, ¿no? Del espectro solar pues, en sí mismo. El espectro solar tiene los rayos ultravioletas, A, B, C, la luz visible y los rayos infrarrojos. ¿Por qué lo mencionamos? Porque cuando hablamos de cáncer de piel, no melanoma y melanoma, es la radiación solar o el espectro solar de la luz, la luz solar la que va a estar como el principal factor acá desencadenante, ¿no? Como vemos aquí, la luz ultravioleta puede afectar distintas partes de las capas de la piel, ¿no? Como la UVB llegar hasta la epidermis, la UVA llegar a la dermis, y vemos que la luz visible puede afectar todas las capas de la piel, ¿no? Entonces, característicamente se ha descrito que la UVA es uno de los factores más importantes en la producción de cáncer de piel, tanto melanoma como no melanoma. Y el otro factor importante es la protección natural de cada persona. Aquí entra los fototipos descritos por Fitzpatrick, que va desde el 1 hasta el 6, ¿no? Donde 1 es la piel, por así decirlo, más débil, entre comillas. Es una piel que siempre se quema, que nunca se broncea, usualmente una persona de tez muy clara, con ojos y pelo muy claro. El 1 y el 2 y hasta el 3 son personas que usualmente no se queman, perdón, se queman, pero no se broncean, ¿no? Y a partir del fototipo 4, 5 y 6, pues van a ser pieles con mucha más resistencia a la radiación, requieren mucho más tiempo de exposición para que se produzca una quemadura solar y se broncean más bien con frecuencia, ¿no? Nuestra población latina, nuestra población en Perú, usualmente son fototipos 4, 5, ¿no? Tenemos ese factor de protección natural. Sin embargo, la variedad racial que tenemos ahora en nuestro país y en general la variedad está en todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, tenemos también pacientes con fototipos 1, 2, 6, y de acuerdo al fototipo es que nosotros vamos a plantear cuál es el riesgo que tiene el paciente para producir ciertos tipos de cánceres, ¿no? La lesión premaligna que vamos a hablar es la queratosis solar, actínica o senil. Se le va a ver como una lesión rugosa, puede ser múltiple o localizada y se ve en las zonas fotoexpuestas, ¿no? Vamos a verlo, hoy día hemos visto en la práctica lesiones en el rostro principalmente, dorso de manos, que son partes que no debemos dejar de examinar en nuestros pacientes. Si el paciente es varón, usualmente que sufre calvicie, pues en el cuero cabelludo también es muy frecuente presentar, ¿no? No vamos a ver estas lesiones aisladas, sino las vamos a ver asociadas a otras lesiones por fotodaño, manchas, arrugas, léntigos, etc. Cuando hacemos la biopsia de estas lesiones, porque a veces tenemos dudas si estamos o no frente a una queratosis solar o esto ya se ha transformado en un carcinoma epidermoide, la biopsia nos va a mostrar una epidermis hiperqueratósica que va a tener infiltrado de linfocitos, de células plasmáticas y de eosinófilos. En promedio, el 10% de estas lesiones se van a transformar en un carcinoma epidermoide. Y como hemos visto aquí en las imágenes, en la clínica, lo que vamos a ver son pápulas o placas, a veces eritematosas, a veces color piel y a veces hiperpigmentadas, pero en la cual nos falta esa superficie áspera, rugosa a la palpación, ¿no? Como vemos en estas lesiones. El tratamiento es variable. Lo que más utilizamos si son lesiones aisladas es la crioterapia, que es el uso de un producto como es el nitrógeno líquido para producir una quemadura en frío, ¿no? Y así las lesiones aisladas puedan ser cauterizadas. Pero también se puede utilizar una cauterización química, por así decirlo, como 5-fluoruracilo, imiquimod o diclofenaco al 3%, que también sirven para hacer un tratamiento de un área completa, ¿no? Por ejemplo, en esta mano, no vamos a quemar 20 lesiones, podemos aplicar estas cremas de imiquimod o diclofenaco durante unas 2 a 4 hasta 6 semanas en forma intercalada, y esto va a ser el tratamiento de todo el área, ¿no? Se llama tratamiento de zona. Pero si tenemos una lesión única, pues podemos utilizar crioterapia o podemos utilizar la electrofulguración, etc. Bien, ahora pasemos al cáncer de piel no melanoma. Este es un cáncer más frecuente en países que tienen los dos factores que hemos mencionado: altos índices de radiación y una población con fototipo claro.
Un lugar así es Australia, por ejemplo, ¿no? Por eso es que ellos tienen mucho índice de cáncer de piel no melanoma y de melanoma, y tienen siempre actualización de sus guías de tratamiento, ¿no? La gran mayoría va a ser el carcinoma vasocelular, pero un tercio de ellos va a ser el carcinoma epidermoide, y predominio es en varones. El 75% de los casos de este cáncer de piel no melanoma se presenta en mayores de 65 años y en general tienen un buen pronóstico. Menos del 10% de riesgo de metástasis, estamos hablando del carcinoma epidermoide, porque el carcinoma vasocelular es muy, muy bajo el riesgo de metástasis. Sobrevida 10 años de carcinoma epidermoide, 80%, y del vasocelular, más del 95%. Y los factores etiopatogénicos para el carcinoma vasocelular, la radiación, el fototipo, y además de estas dos, para el carcinoma epidermoide, también las radiaciones ionizantes, los agentes químicos como el arsénico, las úlceras o las lesiones en cicatrices o posquemaduras, y factores hereditarios que hagan que el paciente pues no tenga las herramientas necesarias para evitar la producción de estos carcinomas, ¿no? El carcinoma vasocelular es el más frecuente en humanos. La localización exclusiva en piel, este no afecta mucosas, salvo que sea por continuidad. Existen varias formas clínicas, pero las más frecuentes son la variedad nodular y la variedad superficial, y hay zonas que se consideran de localización de alto riesgo, como la zona nasogeniana, la zona nasal, periocular, las orejas y el cuero cabelludo. Si hacemos una biopsia, lo que vamos a ver es, típicamente son los nidos de células basaloides rodeados de un área de luz o un área que se llama cleft. Y los tratamientos incluyen la extirpación quirúrgica con un margen mínimo de 3-4 milímetros, criocirugía, curetaje o electrodesecación. Aquí algunas variedades, ¿no? Esta, por ejemplo, es una variedad superficial, placa eritematosa o eritematoescamosa. Puede simular otras enfermedades, como una enfermedad de Payet, puede simular una enfermedad inflamatoria, como la psoriasis o un lupus, ¿no? Y se puede presentar en tronco y piernas de las mujeres y puede dar recidiva. Hay otras variedades más raras, pero que también implican más riesgo, como la variedad morfeiforme. Se va a ver como una lesión plana, esclerosa, amarillenta, no es muy típica de la forma más clásica del carcinoma vasocelular. Y estos suelen ser agresivos, invaden en profundidad y tienden a tener recidiva porque, como no se ven bien los márgenes, suelen sacarse con márgenes muy estrechos o con márgenes incompletos, ¿no? Y por eso dan recidiva. Salvo que se haga cirugía de Mohs, que como vamos a ver más adelante, tiene más beneficio. La forma ulcerada es un carcinoma vasocelular que desde el inicio se forma con una ulceración. Tiene la historia de que el paciente cuenta que tuvo un granito que luego sangra y sangra constantemente, y esta lesión tiende a dar infiltración y destrucción de los tejidos vecinos, ¿no? Va a tener bordes elevados, duros o acordonados, y en esos bordes vamos a ver las típicas telangiectasias sobre una superficie brillante. El vasocelular pigmentado en nuestro medio es un poquito más frecuente que lo reportado, pero suele verse siempre ese borde perlado clásico que hemos mencionado, pero va a estar acompañado de pigmento. En la histología, como hemos dicho ya, se presentan estos nidos de células basaloides que simulan la capa basal de la epidermis y que además presentan esta separación alrededor típica, que es una retracción que se produce por el tratamiento del tejido y que hace el diagnóstico de carcinoma vasocelular, ¿no? ¿Qué factores de riesgo uno puede pensar o hallazgos para que nos digan esto tiene riesgo de que no se cure, avance o recidive, ¿no? En la histología, la presencia de metatipia, es decir, que el carcinoma vasocelular tenga células que impresionan también cambios como de un carcinoma epidermoide. Eso nos indica que este vasocelular es de riesgo. Que además presenta que sea muy infiltrativo, que tenga infiltración, el nivel de infiltración y el espesor tumoral sea grande, que tenga invasión perineural, que tenga gran ulceración,
que tenga cambios reactivos miofibroblásticos o fibroblásticos y que los márgenes no estén bien delimitados. Todos esos factores nos van a decir que este paciente tiene mucho riesgo de recidiva. El diagnóstico se hace, como hemos visto, morfológico, ¿no? Clínicamente, ver el borde perlado, elevado en la periferia, ¿no? Y la lesión ulcerada. Pero ahora usamos la dermatoscopía. La dermatoscopía o esta lupa especial que usamos los dermatólogos nos permite ver pues una estructura, una ultraestructura, por así decirlo, ¿no? Entonces, miren, acá, por ejemplo, esta es la lesión del paciente y cuando hacemos la dermatoscopía, que a la clínica solo se ve una lesión pigmentada, vamos a ver estas estructuras como especie de radiación, ¿no? Unas estructuras pigmentadas que se llaman estructuras en rueda de carro y eso es típico de un carcinoma vasocelular pigmentado superficial. Otro hallazgo que nos hace pensar en el carcinoma vasocelular es la evolución. Es una lesión que crece muy lentamente, en promedio 0,5 centímetros por año. Por eso los pacientes, hay algunos que inclusive dicen, este lunar lo tengo desde que nací, pero probablemente no sea así. Sin embargo, que el crecimiento es tan lento que lleva a la confusión en el paciente, ¿no? Y topográficamente hay que sospecharlo, pues son lesiones que aparecen en zonas fotoexpuestas, como hemos dicho, la gran mayoría de estas lesiones van a aparecer en el rostro. Obviamente, a pesar de hacer todos los esfuerzos con la dermatoscopía, la clínica siempre es necesario confirmar con un estudio histológico porque el tratamiento quirúrgico a veces implica cicatrización o dejar pues cicatrices un poco grandes que hay que tener la certeza para poderle ofrecer al paciente la cirugía como tratamiento, ¿no? Y hablando del tratamiento, el objetivo principal es la eliminación completa de la lesión, pero tratar de buscar un resultado cosmético aceptable, ¿no? En un carcinoma vasocelular podemos utilizar todos estos procedimientos quirúrgicos, curetaje, electrodesecación, inclusive la criocirugía. Pero las únicas herramientas que nos van a dar una extirpación con estudio histológico, es decir, donde no vamos a destruir la lesión, son la extirpación quirúrgica con márgenes y la cirugía micrográfica de Mohs, ¿no? La cirugía convencional nos va a permitir estudiar los márgenes histológicos, va a requerir anestesia, va a dejar cicatriz. En tumores de menos de 2 centímetros, un margen de seguridad de 3 a 4 milímetros nos va a dar un borde libre en un 95% de casos y la profundidad se recomienda llegar hasta la dermis o al tejido celular subcutáneo. Y la otra técnica es la cirugía micrográfica de Mohs, ¿no? Esta es una técnica de elección para tumores de alto riesgo. Ya hemos dicho que el riesgo está en la localización, en el tamaño, etcétera, ¿no? Entonces, los tumores de riesgo como de área periorbitaria, centrofacial, tenemos que preponderar esta técnica, ¿no? Va a permitir un buen control de márgenes porque el cirujano va a seguir sacando tejido hasta que el patólogo vea que ya no hay más márgenes comprometidos, ¿no? Y a su vez va a permitir preservar el máximo de tejidos sanos circundantes, porque no se empieza con un margen mínimo de 3 milímetros y no va a ser necesario ampliar en todos los bordes del tumor, sino ampliar en el borde que el patólogo dice que está comprometido nada más. Tiene esa ventaja, ¿no? Lo otro es que hay que hacer una resección en capas horizontales, es decir, no es un corte en profundidad, sino un poco biselado y permite el examen histológico del 100% de los márgenes, a diferencia de la cirugía convencional donde se muestrean los márgenes para decidir si están libres o no. En este estudio, todo el margen es observado. Sin embargo, se requiere de entrenamiento en la técnica, se requiere equipos de alto costo, un criostato y herramientas especiales para poder realizar la cirugía de Mohs y un laboratorio que nos asegure la calidad de las secciones, es decir, nos asegure que el borde está bien estudiado y que se examine el 100% de los bordes, ¿no? Y la otra desventaja de esta técnica es que es larga, ¿no? Es una técnica larga que puede durar, como dice ahí, 3 a 5 horas porque mientras el paciente se hace la primera extirpación y se manda el primer análisis, pues toma tiempo hacer el tratamiento del tejido y el estudio del mismo, ¿no? Y el paciente tiene que quedarse en espera con el área operatoria abierta hasta decidir una nueva
hacer si se cierra o se continúa estirpando más tejido, ¿no? Sin embargo, es una técnica que permite una evaluación al 100% de los bordes, por lo tanto el riesgo de recidiva es muy, muy bajo. Entonces, factores tumorales que nos predicen alto riesgo, tenemos que el tumor sea grande, más de 2 centímetros, que esté ubicado en nariz, párpados, pabellón auricular, surco nasogeniano, cuero cabelludo, labios. Las variedades clínicas agresivas o histológicas agresivas también, como el esclerodermiforme o la variedad ulcerada, que sea infiltrante, que tenga metatipia, que tenga márgenes clínicos imprecisos o que el paciente ya haya recurrido, ¿no? La lesión, ya ha sido operado 1 o 2 veces y recurra. Y además también hay procedimientos no quirúrgicos para tratar, por ejemplo, el carcinoma vasocelular, ¿no? Se puede utilizar radioterapia en tumores muy grandes, en pacientes ancianos, se puede utilizar 5-fluoruracilo intralesional, interferón intralesional. En otros sitios, en Perú no contamos con esto, pero también existe la terapia fotodinámica para tratar tumores sobre todo que no tienen color, quimioterapia, retinoides o imiquimod. La radioterapia es relativamente incruenta y conservadora en mayores de 60 años, en lesiones extensas de difícil reconstrucción quirúrgica o en localizaciones especiales como los párpados, ¿no? O si el paciente tiene una cardiopatía una contraindicación para la cirugía por cardiopatías, coagulopatías, etc. También en algunos casos, cuando la resección es incompleta, puede ser adyuvante, ¿no? En el posoperatorio. Bueno, el interferón intralesional, muy poco usado, la verdad, pero también está escrito en la literatura como tratamiento, y el imiquimod para formas superficiales de carcinoma vasocelular es un modo de tratamiento, ¿no? Si la lesión no tiene alto riesgo, puede utilizarse imiquimod. En áreas de bajo riesgo, cuando la histopatología no es agresiva, y en adultos inmunocompetentes. Aquí, como vemos en esta imagen, en esta tabla, vamos a ver que la cirugía convencional y la cirugía micrográfica de Mohs son las únicas que nos permiten el estudio de los márgenes, ¿no? Y todos los demás tratamientos no quirúrgicos o quirúrgicos que se realizan, no vamos a poder ver los márgenes y por lo tanto vamos a tener que tener al paciente en seguimiento constante para saber si es que va a haber recidiva o no en esos pacientes. La mayoría de estos tumores carcinoma vasocelular, el riesgo de metástasis es bajísimo y son curables, ¿no? Van a responder favorablemente a los tratamientos y los que tienden a recidiva, como hemos dicho, son las formas infiltrantes o de gran tamaño. Lo que sí sucede es que el paciente que ha tenido un carcinoma vasocelular tiene más riesgo de tener un segundo carcinoma vasocelular u otro cáncer cutáneo. Como les mencionaba hoy en la práctica, la radiación que ha recibido la piel es global, ¿no? No es solo el punto donde está el carcinoma vasocelular. Y por lo tanto, el resto de la piel del paciente tiene riesgo de hacer otro cáncer, ¿no? Y por lo tanto, estos pacientes deben tener un control dermatológico semestral de cuerpo entero, buscando lesiones pues, iniciales, ¿no? Para evitar grandes mutilaciones con la cirugía. El otro tipo de este cáncer de piel no melanoma es el carcinoma epidermoide o espinocelular. Este sí va a afectar, además de la piel, va a afectar mucosas, es localmente invasor, este sí tiene más riesgo de dar metástasis. El principal factor en su etiopatogenia es la radiación ultravioleta, sobre todo la tipo A, como hemos dicho, y clínicamente se puede ver desde una lesión plana, queratóxica en la piel como un cuerno cutáneo, o simulando una queratosis solar, puede verse también como una lesión ulcerada o una gran lesión tumoral, como vamos a ver más adelante. En la histología, lo típico es ver las perlas córneas, son células que rodean un centro de queratina, y el tratamiento vamos a utilizar todos los métodos quirúrgicos que se usan en el carcinoma vasocelular, el mismo, solamente que el margen de seguridad es mayor. Si el carcinoma epidermoide es in situ, se puede utilizar tratamientos como el imiquimod o el 5-fluoruracilo, ¿ya? O la criocirugía. Pero si no es in situ, hay que hacer tratamiento quirúrgico, ¿no? Aquí tenemos unos ejemplos, por ejemplo, este de acá, una forma ulcerada en el labio inferior, es típico, en el borde externo del labio inferior, el carcinoma epidermoide,
No solamente es una úlcera, si palpamos esta lesión se va a sentir una infiltración en el labio, ¿no? Una lesión que puede simular una queratosis solar en el dorso de la mano, pero a la palpación es más infiltrado, o puede ser también que sea considerada una queratosis solar que se cauteriza constantemente y no mejora, hay que hacer una biopsia. O una lesión ulcerada en la oreja, como vemos acá, también puede ser un carcinoma epidermoide, ¿no? Una forma in situ del carcinoma epidermoide es la enfermedad de Bowen. La enfermedad de Bowen se va a ver como una placa terciopelada, puede ser eritematosa, como vemos en estas dos imágenes, con bordes regulares, más o menos bien definidos, o puede ser una placa marronácea, eritematosa, con superficie algo costrosa, como vemos acá, ¿no? Esta es la forma in situ del carcinoma epidermoide. Otra forma in situ del carcinoma epidermoide es la eritroplasia de Queyrat, ¿no? Que se va a ver como una placa también aterciopelada o algo erosiva en la zona del glande, ¿no? También los bordes son más o menos regulares o algo más o menos definidos, ¿no? Lo bueno de estos tipos de formas in situ es que pueden ser tratables con quimioterapia tópica, ¿no? Como 5-fluoruracilo o imiquimod tópico. Bien, y ahora pasamos a lo que es el melanoma maligno. Este es un tumor que se origina en los melanocitos. Tiene alta incidencia en varias partes del mundo, está aumentando la incidencia del melanoma. En Australia tiene 15 casos por 100.000 al año. Y hay mayor predisposición en la raza blanca, hay dos picos de incidencia entre los 30 y 50 años, que es el melanoma extensivo superficial o el melanoma de extensión superficial, y otro después de los 65 años. Y la incidencia se viene incrementando año a año. Dentro de citopatogenia, obviamente, tenemos la luz solar, pero también para algunas formas de melanoma, como el melanoma CRAL, está descrito el traumatismo repetitivo, sobre todo en las poblaciones asiáticas, se ha descrito esto, y entre un 5 y 23% de melanoma se va a desarrollar a partir de un nevus previo, ¿no? Por lo tanto, la detección temprana es la herramienta más importante en el manejo. Dentro de las variedades clínicas tenemos el melanoma de extensión superficial o extensivo superficial, como vemos acá, es un melanoma que sale en tronco, en brazos, ¿no? Usualmente en caucásicos. Luego tenemos el melanoma léntigo maligno, que es un melanoma de crecimiento muy lento, que se ve en rostro de personas ancianas. El melanoma nodular, que es un melanoma que desde el inicio tiene un crecimiento vertical, no en plano, y forma un nódulo azulado o negruzco, tiene mal pronóstico. Y el melanoma CRAL, que es el que vemos más frecuentemente en poblaciones latinoamericanas, asiáticas o negras, y que se presenta en las palmas, plantas o en las uñas, ¿no? El melanoma extensivo superficial es una placa irregular, se va a ver que afecta en la epidermis y la dermis papilar. Tiene una primera fase de crecimiento radial y con el tiempo va a crecer en profundidad hacia la dermis, ¿no? Es la forma más frecuente de presentación, 70% de los casos, sobre todo estamos hablando de poblaciones de más raza blanca, más frecuente en torso, en varones y en miembros inferiores en mujeres. La edad media al momento del diagnóstico es alrededor de los 44 años y suele ser una placa pigmentada, palpable, de 1 a 2,5 centímetros de diámetro, de color marrón, oscuro, negruzca o parduzca y que puede presentar áreas claras. Si vemos esta lesión es la típica por la cual se creó el ABCD, ¿no? Para identificar a los tumores, ¿no? Para identificar el melanoma dentro de los nevos, ¿no? El A de asimetría, el B de borde irregular, el C de varios colores, el D de diámetro, crecimiento, ¿no? Mayor de 6 milímetros. Entonces, eso es lo que se ve un melanoma de extensión superficial. El melanoma léntigo maligno es el melanoma de los ancianos, ¿no? 5 a 10% de todos los melanomas, un comportamiento biológico similar al anterior, pero se ve en personas mayores, ¿no? En la cara, en el cuello, en zonas de fotoexposición crónica, frecuente, ¿no? Por ejemplo, cara, oreja, siempre están expuestos a la luz. El anterior, el melanoma extensión superficial, se ve en zonas de fotoexposición intermitente intensa,
los que de niños se han insolado el tronco o de adolescentes, de jóvenes se han tenido insolaciones en las piernas, ahí es donde aumenta el riesgo de melanoma de extensión superficial, ¿no? En cambio, el melanoma lentigo maligno, su crecimiento es lento y su pronóstico es relativamente bueno. Como tiene un muy lento crecimiento, se hace la extirpación quirúrgica antes de que invada en forma vertical y bueno, el pronóstico mejora. A diferencia del melanoma de tipo nodular, que tiene una corta fase de crecimiento radial, ¿no? Y por lo tanto no hay ausencia de respuesta celular aquí, por lo tanto es un crecimiento rápido con invasión a la dermis desde el inicio, ¿no? Esta es frecuente también esta forma de presentación, no suele asentar sobre lesiones previas y aparece en cualquier localización. Puede ser acral nodular, también puede ser acral nodular. Puede ser nodular sin color, también puede ser nodular amelanótico. Pero suelen ser bien delimitados y de color negro azulado, lo más frecuente, y el pronóstico no es bueno, ¿no? El pronóstico es malo en este tipo de melanomas. El melanoma acral puede iniciar como una mácula, como una pigmentación irregular en diversos tonos con extensión periférica y después suele volverse infiltrada, queratóxica, con lesiones elevadas o vegetantes, ¿no? ¿Qué va a afectar el melanoma acral? Las zonas acrales, las palmas, las plantas, debajo de las uñas, ¿no? Como vemos en estas imágenes, y es uno de los melanomas que más frecuentemente vemos en nuestro medio, ¿no? Se presenta en poblaciones más oscuras, fototipos 3, 4, 5, 6, y más frecuente es que se presente en miembros inferiores. Luego sigue cabeza y cuello y extremidades superiores y tronco. A nosotros, más en los reportes que hay de acá de Instituto Neoplásicas, las extremidades inferiores es la zona más frecuente, ¿no? Y se cree que es debido a la forma acral en que se presenta el melanoma, ¿no? Estos son casos del hospital, por ejemplo, acá un melanoma acral subungual, ¿no? Inicia como una melanoniquia y luego se va extendiendo. Pacientes mayores que usualmente no se revisan los pies, que no se cortan las uñas, o lesiones como esta, que empieza subungual y tratado mucho tiempo como micosis, luego como verruga, sin llegar a un diagnóstico hasta que es un poco tarde, ¿no? Este paciente también es del hospital, ¿no? Vemos así, empieza la lesión y el paciente no se ve la planta, el paciente anciano no se revisa la planta, ¿no? Depende de un cuidador para que le encuentre la lesión y pueda diagnosticarse temprano, pero como vemos acá, este es el talón y el pie es una lesión muy extensa, en crecimiento probablemente en años, ¿no? Entonces, en la piel subungual, plantar y palmar son zonas de poca exposición a la luz ultravioleta, ¿no? Tienen una capa gruesa del estrato córneo. Entonces, es muy poco probable que la radiación ultravioleta desempeñe una función en su patogenia. Y cuando ya esta lesión presenta síntomas, como les digo, es una lesión asintomática y el paciente ni se la ve, pero cuando ya presenta prurito, ulceración, sangrado, ya son signos de que hay un melanoma tardío, ¿no? Por estos casos en los que no se ha visto que la radiación ultravioleta no tendría mucha importancia o impacto, se investiga lo que es el traumatismo continuo repetitivo o el traumatismo único, ¿no? Y efectivamente en nuestros pacientes hemos tenido casos que han mencionado que les mordió una rata y desde ahí se empezó a pigmentar, otros casos que se les metió un clavo y desde ahí empezó la pigmentación. Y los reportes en países asiáticos dicen que alrededor del 30% de los pacientes con melanoma acral reportan algún tipo de trauma, ¿no? O repetitivo continuo o único. De ahí esa teoría de que podría ser un factor etiopatogénico. Bien, entonces, cuando ya estamos frente a un paciente con una lesión pigmentada, antes de decir ya hay que hacer una resección amplia de esta lesión porque es un melanoma, hay que confirmar la naturaleza del tumor mediante una biopsia. La biopsia nos sirve para determinar el índice de Breslow o el nivel de Clark, que son medidas que nos indican la profundidad de la lesión, ¿no? Ahí el patólogo nos va a informar también si hay difusión linfática o invasión perineural, y también parte del estudio es, de acuerdo al Breslow que tengamos, identificar si el paciente tiene compromiso linfático o en otras áreas del cuerpo.
Aquí tenemos los niveles de Clark, ¿no? Los niveles de Clark se utilizaban antes como pronóstico. El 1 es que solo afecta la epidermis, el nivel 2 que afecta la dermis papilar, el nivel 3 que llega hasta la unión entre dermis papilar y dermis reticular, el 4 es que llega hasta la dermis reticular y el 5 es que atraviesa toda la dermis y llega hasta la grasa subcutánea. Sin embargo, se ha visto que no hay mucha relación entre el nivel de Clark y los factores como factor pronóstico, y desde entonces lo que se utiliza es el nivel de Breslow, que es la invasión de las células tumorales en milímetros, más que eso, en capas, ¿no? Entonces hay de 0 a 1 milímetro, hasta 2 milímetros, 3 milímetros, 4 o más milímetros, ¿no? De invasión. Y se mide a partir de la capa granulosa del epidermis esa invasión, los milímetros, ¿no? Y sí se ha visto que el índice de Breslow en profundidad en milímetros sí predice mejor el pronóstico del paciente. Por lo tanto, ahora se reporta también el CLAR, pero es más factible utilizar el índice de Breslow para la clasificación. Y así lo dicen las guías de melanoma, pues utilizan para ver el T1, T2, T3, T4, el índice de Breslow, ¿no? Cuánto tenemos de profundidad. Y si está presente o no la ulceración. En estas guías también se puede ver el N, ¿no? Como en todas las guías, el TNM. En el N vamos a ver la infiltración de los ganglios linfáticos, si están presentes o no. Y el M de acuerdo a la metástasis a nivel de piel o de otros órganos a distancia, para también clasificar al paciente, ¿no? Y así el estadiaje se va a hacer de acuerdo al TNM, ¿no? Teniendo nosotros, la gran mayoría de nuestros pacientes, un estadio 2, 2B usualmente, o 2A, son lo que la mayoría de nuestros pacientes tienen en el hospital. Lo ideal es que tengan eh, eh, tumores in situ, ¿no? Para que tengan un mejor pronóstico. Acá vemos también una tabla donde nos muestran los estadios y su supervivencia a los 5 años, ¿no? Los estadios, mientras más el Breslow es menor, es decir, menos de 0.8 milímetros, el pronóstico a los 5 años es mucho mejor. Y mientras mayor sea el estadio, es decir, más profundidad o más compromiso de metástasis ganglionares o a distancia, la supervivencia a los 5 años es menor. Obviamente, todos estas tablas son previas a la inmunoterapia que ahora se utiliza, que ha mejorado notablemente el pronóstico de melanoma, ¿no? Muy bien, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Melanoma maligno de extensión superficial, una paciente, un poquito antiguo el caso, pero para notar de que hizo una reacción vitiligoide alrededor del melanoma, ¿no? Podemos acá una mancha acrómica alrededor de su melanoma. Un caso de melanoma acral, ¿no? El paciente presenta que señala la flecha, es una mancha a nivel del límite proximal de la uña, que se llama signo de Hutchinson, ¿no? Y que es altamente indicativo de que el paciente tiene un melanoma. Otro melanoma acral, en este caso podemos ver las bandas negruzcas que comprometen toda la uña. En melanoniquia, cuando hablamos de riesgo de melanoma, hablamos de bandas irregulares de distinto tamaño, de distinto color, y sobre todo si el ancho de afectación es más de 6 milímetros, estamos pensando en un melanoma también. De la literatura, un melanoma acral, como vemos acá, bien difícil de diagnosticar si es un paciente mayor, ¿no? Empieza en esta zona del espacio interdigital, así hemos tenido pacientes que nunca se dieron cuenta hasta que se ulceró la zona, y recién ahí se identifica el melanoma, como acá vemos cómo pinta esta imagen, ¿no? De las células del melanoma. Un caso de melanoma con múltiples metástasis en piel, ¿no? Metástasis a distancia, ¿no? Del melanoma, múltiples nódulos pigmentados en este paciente.
Otro caso de melanoma, pero a nivel del glande. Carcinoma epidermoide, lo vamos a ver usualmente ulcerado, con una zona de queratina, con eritema, o también lesiones tumorales, como en este caso este paciente que tiene una lesión tumoral acá, otra gran lesión tumoral acá, otra lesión tumoral acá, ¿no? Probablemente, como hemos dicho, el tratamiento debe implicar todo el área, ¿no? Es un paciente que toda esta zona ha recibido múltiples radiación ultravioleta o de repente otro tipo de radiación ionizante, ¿no? Y acá, como vemos, tiene queratosis solares también múltiples y grandes tumores. Otro paciente con una placa media hipopigmentada o eritematosa, que en la superficie tiene estas protusiones con queratina y costra. Esto es también un carcinoma epidermoide. Otra lesión tumoral ulcerada en el labio inferior. Si uno la palpa, está indurada, infiltrado el labio. Otro carcinoma epidermoide. Y otros ejemplos de carcinoma vasocelular. Acá tenemos esta lesión. Hemos dicho que el carcinoma vasocelular no infiltra las mucosas, pero sí por continuidad, ¿no? Si el tumor empieza acá, puede infiltrar la mucosa labial y profundizarse. Como en este caso ha aparecido pegado a la narina y entonces puede infiltrar también la mucosa de la nariz, ¿no? Pero lo que nos hace el diagnóstico clínicamente es esta ulceración con este borde perlado típico, este borde brillante, que si ya tuviésemos un dermatoscopio en la mano y lo miramos, pues vamos a ver ahí las típicas telangiectasias o vasos arboriformes. Otra lesión tumoral en el dorso de la nariz, que tiene zonas de queratinización o zonas de costra. Este fue un carcinoma vasocelular, pero podría ser tranquilamente un epidermoide o un vaso escamoso, es decir, un carcinoma vasocelular con metatipia que tiene también características de epidermoide. Otra lesión a nivel de región supralabial, una lesión tumoral. Dentro de esta lesión tumoral vamos a ver que tiene un borde brillante, perlado, ¿no? Que nos hace el diagnóstico de carcinoma vasocelular. Este también fue un carcinoma vasocelular. Y por último vamos a hablar un poco del linfoma cutáneo, ¿ya? El linfoma cutáneo primario. Son aquellos linfomas que se desarrollan en la piel sin evidencia de afectación extracutánea en el momento del diagnóstico, tras una estadificación completa que incluye un estudio de médula ósea y exploraciones radiológicas. Pueden ser los linfomas, tanto de células T como células B. Acá tenemos esta clasificación de la OMS de los linfomas cutáneos de células T y natural killer, también los linfomas de células B y las neoplasias de precursores hematológicos. Y dentro de los linfomas cutáneos de células T, que son los más frecuentes que se ven en la piel, tenemos a la micosis fungoide y sus variantes, que son los linfomas más frecuentes en la piel, ¿no? Pero hay múltiples variantes de linfoma cutáneo T y B. Y vamos a hablar de la micosis fungoides. Es el linfoma cutáneo de células T o linfoma no Hodgkin. Afecta primero la piel y luego puede ir a sangre, nódulos linfáticos y vísceras. Es la variante más común en la micosis fungoide, el 54-72% de todos los linfomas cutáneos de células T. Su incidencia es una incidencia de 6.4 millones de pacientes en un periodo muy largo en Estados Unidos. Es más frecuente en negros que en blancos y que en asiáticos, y la edad promedio es alrededor de los 60 años. Su patogénesis, la etiología es desconocida. Se cree que hay una estimulación antigénica crónica por células T malignas con incremento de sus receptores, y se ha visto que hay un factor disparador infeccioso que podría ser estafilococo, especies de clamidia como superantígenos o virales también, HTLV1, citomegalovirus o Epstein-Barr. Y se ha estudiado también defectos en las vías de apoptosis de estas células proneoplásicas, ¿no? El curso es indolente porque son lesiones muy sutiles, pueden ser lesiones tipo manchas sutiles en los glúteos, el paciente no pica y el paciente no se da cuenta durante mucho tiempo, o inclusive puede ser subtratado o mal diagnosticado como tiñas, como eczemas, como psoriasis, lo que lleva a un retraso del diagnóstico en promedio de alrededor de 7 años. Tiene fases esta enfermedad. Una primera fase que va a ser de parches o manchas, que puede o no tener prurito. Luego viene una fase en placas.
donde ya va a haber infiltración cutánea, una fase tumoral y puede o no progresar a la eritroderma. La fase en manchas o placas, va a haber manchas entre 1 a 5 centímetros, ovoides o policíclicas, puede ser generalizada o localizada. Hay pacientes que solo tienen las piernas, solo en los glúteos, o puede también ser generalizada. En las mujeres se afecta el abdomen bajo, las nalgas, los muslos, las mamas, y pueden tener una superficie atrófica o poiquilodérmica, que se le llama, ¿no? Aquí una afectación típica, una paciente de fototipo claro, con estas manchas rosadas, marronáceas, ¿no? Que están afectando los glúteos. Y en la fase en placas, ya vamos a ver la misma zona de localización, pero ya esto tiene, a la palpación se siente infiltrado, ¿no? Puede simular una psoriasis, puede simular un eczema, una tiña, ¿ya? Pueden comprometer palmas y plantas, pueden confluir, pueden ulcerarse y puede ya desde esta etapa tener compromiso linfático. Una imagen de un paciente del hospital que tenía estas placas, ¿no? Eritematosas, y que progresivamente por el uso de fototerapia sufrió pigmentación de las mismas progresivo, ¿no? Pero un paciente que tenía compromiso en médula ósea y que tuvo un mal pronóstico. Estas placas con el tiempo van a producir nódulos. Bueno, hablemos claro de que no todos los pacientes en fase placa pasan a ser nódulos, pero algunos pacientes sí pueden progresar a presentar nódulos que van a coexistir con las placas en el paciente, ¿no? Y estos nódulos, el riesgo que tienen o tumores es de ulcerarse y de sobreinfectarse, ¿no? Esa sobreinfección de los tumores es lo que lleva a la alta mortalidad que tienen esta fase, estos linfomas, ¿no? La fase eritrodérmica se va a ver como un proceso exfoliativo generalizado, con eritema generalizado. El paciente tiene pelo escaso, uñas distróficas, palmas y plantas hiperqueratósicas, y con el tiempo, estos pacientes que suelen estar eritematosos se van a hiperpigmentar, lo que se llama melanoeritrodérmica. Suele pasar en los pacientes en nuestro medio. ¿Qué otras manifestaciones? Van a tener compromiso linfático, esto predice la progresión y reduce la sobrevida, y por lo tanto hay que tener también parte del estadiaje, estudios de imágenes de compromiso no solo linfático con ecografía, sino tomográfico para ver compromiso hepático, esplénico, pulmonar, etc. Y también aspiro de médula ósea en los casos donde hay sospecha de compromiso del mismo. En la histología también va a variar como la clínica, ¿no? Si hacemos la biopsia en un estadio temprano como parche o placa, lo que vamos a ver es un patrón liquenoide con un infiltrado linfocitario atípico a nivel de la dermis o de la unión dermoepidérmica, y típicamente se va a ver lo que se llama epidermotrofismo de linfocitos, que es este ingreso de los linfocitos en fila india, como dicen, y que van a ser nidos de linfocitos neoplásicos en la epidermis, ¿no? Si ya le hacemos la biopsia a una placa gruesa o a un tumor, ya vamos a perder ese epidermotropismo, es decir, ese ingreso de linfocitos dentro de la epidermis, y más bien vamos a ver este infiltrado linfocitario denso a nivel de la dermis o del tejido celular subcutáneo con o sin núcleos cerebriformes. Y nos es útil la inmunistoquímica, donde va a haber un CD4 positivo con pérdida de CD6, CD7 y CD26. El tratamiento al inicio, en las primeras fases, T1, T2, es con corticoides tópicos potentes como el clobetasol, o también con quimioterapia tópica, ¿no? Carmusquina, mostaza nitrogenada. También en estas fases es importante la terapia ultravioleta. Acá sí vamos a utilizar radiación ultravioleta para el tratamiento, ¿no? Sobre todo VB-NB, y tiene una alta porcentaje de respuesta de resolución en el estadio en placas o parches. También se puede utilizar retinoides tópicos como complemento o retinoides sistémicos, como la citretina. Muy bien, chicos, hemos terminado. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta?